Bueno, vayamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 y vamos a regresar a esta serie mayor que hemos iniciado ya hace unos meses. Ese es el mensaje número 9. Seguimos en el capítulo 1 y yo advertí que el capítulo 1 era un capítulo largo en el que íbamos a permanecer. Este es el capítulo, o estamos adentrándonos a esa parte de Romanos donde pareciera ser que un juicio ha comenzado. Es el escenario que nosotros tenemos es como el de una corte. El juicio ha comenzado, Dios es el juez, Pablo está funcionando como el fiscal o como el acusador, está dando los elementos para acusar primero a los paganos en este capítulo, luego cuando entremos al capítulo 2 a los judíos y luego finalmente cuando termine esa sección de acusar a los judíos, 3:20 y 3:21 de Romanos dice, todos somos pecadores, todos somos culpables. Entonces simplemente para retomar donde quedamos el año pasado, porque yo me tomé un receso en diciembre y luego estuvimos por 3 semanas considerando nuestra propia salud espiritual. Pero es muy interesante el argumento de Pablo. Si tú tienes tu Biblia abierta, tú puedes escuchar lo que Pablo está diciendo acerca de Dios. Verso 16, Pablo está diciendo o está hablando del poder de Dios. Dios tiene poder para salvar pecadores, ya sea griego o ya sea judío. Luego en el verso 17, él dice la justicia de Dios. Luego en el verso 18 él habla de la ira de Dios y luego en el verso 19 él habla de la gloria de Dios en la creación. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo en estos versos? Claramente está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Cuando tú compras una mercancía, ropa o algún accesorio o un carro o algún equipo para usar en tu trabajo o algo para la cocina, ustedes van a encontrar un registro, una marca. Y debajo de esa marca, llámese como se llama, usted va a escuchar algo que dice hecho en México, hecho en China, hecho en Estados Unidos, hecho en Alemania. Romanos 1 nos recuerda el sello de hecho por Dios. Hecho por Dios. La justicia de Dios, el poder de Dios, la ira de Dios, la gloria de Dios en la creación. Entonces tú abres Romanos 1 y Romanos 1 te está diciendo hecho por Dios. Regresemos al verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Bueno, yo he dicho que el Evangelio está revelando dos cosas aquí. Por un lado está revelando la justicia de Dios, por otro lado está revelando la ira de Dios. Y nosotros nos quedamos en la última ocasión hablando de la ira. La ira es este concepto de Dios al que muchas veces no queremos llegar, al que muchas veces no queremos tocar, pero que Romanos, una carta, una epístola que mayormente explica el Evangelio de forma magistral, ha declarado o ha dicho que el Evangelio de Dios tiene poder para transformar o para cambiar al pecador, pero curiosamente no comienza definiendo el Evangelio. Presenta el Evangelio y dice, el Evangelio es poderoso para convertir al pecador, pero inmediatamente comienza a hablar de la ira de Dios. Así que hay dos tipos de hombres aquí en estos versos. Número 1, en el verso 17, están los justos que viven por la fe. Número 2, en el verso 18, están los impíos e injustos que restringen la verdad. Observa el contraste. Hay justos que viven por la fe. Hay injustos o impíos que están restringiendo la verdad. Estos justos que viven por la fe
en algún momento también estuvieron en el equipo de los del verso 18. Es decir, en algún momento fueron impíos e injustos que restringieron la verdad de Dios. En el mundo grecorromano al que Pablo está hablando, la sabiduría es un valor muy apreciado. Los grandes filósofos, los grandes pensadores, los romanos que dominaban a través de la milicia, pero luego los griegos que dominaron mayormente al mundo a través de la filosofía o la sabiduría, tenían en alta estima la sabiduría. Y Pablo está por decir cosas increíbles o portentosas acerca de los hombres que creen ser sabios en esta sabiduría o en su propia sabiduría. Porque realmente Pablo está escribiendo a esos que se creen sabios y les está diciendo en el capítulo 1, ustedes no son mejores. De hecho, lo que marca a esa sociedad y a nuestra sociedad, a la sociedad que Pablo escribe y a nuestra sociedad, no es la mejoría de la raza humana, sino es la degeneración de la raza humana. El hombre confió en su inteligencia y de acuerdo a Romanos 1 llegó realmente a ser ignorante, indulgente e impenitente. El hombre que confía en su sabiduría, el hombre que confía en sus propias ideas acerca de la vida o en sus propias convicciones acerca de la vida, lleva el mismo camino que Pablo señala a los romanos. Llegará a la ignorancia, llegará a la indulgencia y llegará a ser impenitente, a nunca poder tener una actitud adecuada delante del Señor, como la que tuvo aquel cobrador de impuestos cuando estaba en el templo diciendo, Señor, soy un impío, ten compasión de mí, soy un hombre pecador. Entonces Romanos 1 nos recuerda que todos merecemos la ira de Dios, por lo tanto, todos necesitamos el Evangelio. Yo merezco la ira de Dios, tú mereces la ira de Dios, y en la bendita esperanza que tenemos en Cristo, Él nos dio el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad de la gente en nuestros días? ¿Un mejor carro? No, porque hay gente que tiene un mejor carro que tuyo y mío, puede tener 2 o 3 y no está mejor que tú, hablando de nuestra condición espiritual. No, entonces no es un carro. ¿Una mejor casa? No, tampoco. Porque tú y yo conocemos gente que tiene 2, 3 casas en la ciudad, tiene una casa en la playa y tiene una casa en las montañas y su condición espiritual es deplorable. Bueno, probamos con un mejor empleo, tampoco lo es. La necesidad más grande del ser humano es el Evangelio, es Jesucristo, son las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo vino a darnos vida eterna, una vida en abundancia. El hombre puede tener todos estos recursos que yo ya mencioné y a pesar de ello está muerto en su condición espiritual. Entonces nuestro corazón, de acuerdo a lo que vamos a leer esta mañana, nuestro corazón tiende a suprimir la verdad de Dios con injusticia. Si fuésemos a Romanos 3, 9, 10, nos daríamos cuenta que Pablo está diciendo ahí que todos estamos bajo pecado. Así que lo que Pablo está por decir en los próximos capítulos es que todas las personas fuera de Cristo están condenadas y están bajo la justa ira de Dios. La justa ira de Dios, como lo hemos observado, no es un arrebato. La justa ira de Dios no es un enojo como el nuestro, provocado por una circunstancia. La justa ira de Dios no es aquello que nosotros podemos experimentar, no es ese calor que podemos sentir que sube del estómago a la cabeza. No. La justa ira de Dios jamás debe ser considerado como un arrebato emocional y salvaje, porque si eso fuera así, hace mucho que nosotros estuviéramos consumidos. Amén. Porque todos somos pecadores.
Entonces, si Dios tuviera una ira como de arrebato, estuviéramos consumidos. Pero hay que entender algo que Pablo va a aclarar en este verso, y es que la ira de Dios no está limitada al pasado, tampoco está limitada al futuro. Algunos ven la ira de Dios y dicen, bueno, la ira de Dios es este concepto que operó en el Antiguo Testamento cuando Dios tomaba autoridad sobre ciertas cosas del pasado. Bueno, por ira de Dios podemos considerar que Él abrió el Mar Rojo para los israelitas, pero luego se lo cerró a los egipcios. Dios mostró su ira sobre los egipcios. Los carros y los caballos de Faraón fueron sepultados bajo el agua y por eso ahí está la ira de Dios. También Dios en algún momento derribó los muros de Jericó. Ahí está la ira de Dios. Y también el Señor llevó cautivo a Israel, a Siria y a cautivo al reino de Judá, a Babilonia, y ahí está la ira de Dios. Bueno, eso es cierto. Vemos la ira de Dios en el pasado, en estos registros que el Antiguo Testamento nos da. Pero no puedes limitar la ira de Dios al pasado. Yo he mencionado varias veces que mucha gente arregla su entendimiento de la Escritura diciendo cosas como esto: el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Eso es ridículo, eso es simplista y eso es vano cuando tú lees escrituras como toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para. Tú no puedes reducir a que el Antiguo Testamento entonces se limita a comunicarte que Dios es malo o que Dios tiene ira. Pero no solamente a veces tenemos una visión de la ira del pasado, a veces tenemos una visión de la ira futura o escatológica y decimos, el asunto se va a poner serio cuando Dios venga por nosotros. Y los que van a ser juzgados van a sufrir. Entonces vemos la ira a veces o solo hacia el pasado, o a veces limitamos la ira o solo hacia el futuro, eventos escatológicos. Pero Pablo nos da una dirección clara para pensar en esta ira. Y dice en el verso 18 que esta ira se revela desde el cielo. ¿Lo lees ahí en tu Biblia? Dice se revela, no dice se reveló, no dice se revelará. En otras palabras, la ira de Dios fue pasada. ¿Cómo es? Es presente porque se está revelando desde el cielo y es futura porque en los eventos escatológicos claramente se evidenciará. La palabra revelar ahí es sacar a la luz. Entonces lo que Dios está haciendo desde el cielo es sacar a la luz aquello que está equivocado. Y yo se los voy a demostrar en el propio capítulo 1. Hay una expresión en el capítulo 1 que se repite 3 veces, que comunica la ira de Dios presente. En el día que Pablo estaba escribiendo a los romanos y en el día que nosotros estamos leyendo la epístola a los romanos, y la expresión es Dios los entregó. Dígalo conmigo, Dios los entregó. Entonces velo en el verso 24. Dios los entregó a la impureza en lujuria de sus corazones. ¿Quién entregó a estos hombres perversos? Verso 26. Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Quién los entregó? Verso 28. Dios los entregó a una mente depravada. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Cómo Dios estaba manifestando su ira en el día que Pablo escribe esto? Dios estaba manifestando su ira con estos hombres pecadores, entregándolos a sus propios placeres, a sus propios delitos, a sus propias ideas. La palabra entregó ahí es paradidonai y significa una intervención solemne de la justicia de Dios en la historia de la humanidad. Es decir,
Dios ve el corazón de este pecador. Y cuando ese pecador, a pesar de que tiene, como vamos a leer ahora, como tiene evidencias para creer y confiar en el Señor, ese pecador decide persistir en su pecado. Y entonces es como si Dios dice, te voy a entregar a tu propio pecado. Y hermanos, te tengo noticias, allí estábamos nosotros. Si tú eres una persona salva, en algún momento nosotros estuvimos ahí hasta que el Señor tuvo misericordia y compasión de nosotros. Douglas Moo, el comentarista bíblico, dice que la ira es la respuesta necesaria de un Dios santo y perfecto a las violaciones de su voluntad. Veámoslo en toda la historia. Dios entregó a los gentiles al fruto de su idolatría, tal como Dios había entregado a su pueblo, a Israel en el Antiguo Testamento en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, para que sus enemigos hicieran añicos de él. Hermanos, esa entrega de Dios, esa entrega del pecador a su pecado que vemos aquí, tan solo es un adelanto de la ira escatológica. Es un adelanto de lo que sucederá al final de los tiempos. Las decisiones corrompidas del hombre tienen como resultado la entrega de Dios al pecado. Cuando una persona persiste en su pecado, entonces Dios lo entrega a su pecado. Dios lo entrega a su pecado. Bueno, voy a poner un ejemplo. Es como este joven que está fornicando, que está viviendo en una vida inmoral abierta. Y ese joven comienza a recibir las alertas de sus padres, de sus hermanos, cuidado, cuidado. Y ese joven persiste y persiste en su fornicación, en su impureza sexual. Y perdonen que use expresiones bíblicas porque las existe. Recuerdo que en una ocasión alguien me comunicó acerca de su hijo, está viviendo así. Ah, sí, le digo, el pecado se llama fornicación. Ay, qué feo se escucha, me dijo. Bueno, eso es así lo llama la Biblia. Y si quieres te lo explico en el griego para que tengas una idea de todas las implicaciones de la expresión. El punto es que está este joven, sigue persistiendo en su inmoralidad. De repente ese joven enferma. De repente ese joven se contagia de enfermedades del índole sexual. Sigue teniendo advertencias, pero él sigue persistiendo. Finalmente ese joven es detectado con VIH o VIH. Dios lo entregó a su pecado. Dios lo entregó. ¿Por qué? Porque él quiso persistir. Pablo dice en Efesios 5 y 6 y Colosenses 3:6 que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, esa no es una expresión que nosotros quisiéramos, en la que nosotros quisiéramos estar, pero Pablo lo aclara ahí en Efesios 5:6 y Colosenses 3:6 que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que evidentemente lo que estamos hablando es algo presente. Dios pudiera entregarnos en su ira al pecado y evidentemente es algo futuro. Mira cómo lo dice Romanos 2:5. Pero ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? De tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo yo estoy acumulando ira? En el día presente. ¿Para cuándo? Para el día del juicio de Dios, día futuro. Entonces Dios pudiera observar mi terquedad y mi falta de arrepentimiento y el trato que Él pudiese tener conmigo es ira. Hermanos, yo tengo que decir que Romanos 2:5 está en el apartado de la acusación que Pablo está haciendo a los judíos. Estos
hombres a los que Pablo está hablando en el capítulo 2 no son paganos, no son gentiles, son judíos, es gente que conoce la ley, es gente que ha ido a la sinagoga todos los sábados y les ha leído la ley. Y eso debe poner a temblarnos a cualquiera de nosotros. Yo dije que les leyeron la ley y que iban a la sinagoga todos los sábados. Si yo pongo de manera contemporánea eso, pudiera ser, vinieron los domingos a la iglesia y les leyeron la Biblia. Y sin embargo, Pablo está diciendo que estos que escucharon la predicación, que estos que leyeron la Biblia y que asistieron el domingo a la iglesia, están acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que si eso no nos pone a temblar, yo no sé lo que nos puede poner a temblar, pero el recordatorio de Pablo aquí es claro. Dios es un Dios justo, Él puede castigar el pecado y al ser todos nosotros pecadores, entonces quedamos expuestos a su ira. Lo voy a decir de otra forma, vivimos en una sociedad a la que Dios le soltó los frenos. ¿Entienden eso? Vivimos en una sociedad a la que Dios le soltó los frenos. D.I. Carson dice que el pecado siempre le quita a Dios el lugar que le corresponde. Eso es lo que el pecado logra. Quitarle a Dios el lugar que Él merece o el lugar que a Él le corresponde. Entonces tú dices, ¿qué agresividad de este hombre para predicarnos esto? No, yo nada más repito lo que Pablo dijo. Pablo realmente escribe el capítulo 1 y pareciera ser que es tan agresivo al decir estas verdades, pero Pablo lo que va a hacer en el capítulo 1 simplemente es recapitular lo que él está observando, que el pecado ha logrado en la vida de los romanos. Recuerda esto, Pablo ha viajado 25 años o los últimos 15 años de forma más marcada e ininterrumpida por toda el Asia Menor, ha estado ministrando en toda el Asia Menor, ha estado viviendo en medio del pensamiento grecorromano y ahora está escribiendo a estos hombres en Roma y está diciendo, bueno, este es mi resumen de todo lo que he visto. A donde voy he visto homosexuales, a donde voy he visto adúlteros, a donde voy he visto idolatría, a donde voy veo enojo, a donde voy veo todo lo que va a comenzar a comunicar. Entonces yo quiero decir algo, las malas noticias para el pecador, realmente lo que van a hacer en Romanos es impulsar el evangelio. Y yo creo que esto nos debe de poner a pensar en la manera como nos compartieron el evangelio a nosotros y en la manera como nosotros vamos a compartir el evangelio o debemos compartir el evangelio. Observa que Pablo no comienza dando buenas nuevas, es todo lo opuesto. Pablo comienza dando malas noticias. ¿Lo ven? Él no comienza diciendo Dios es amor. Él no comienza diciendo Dios te va a sanar de todas sus enfermedades. Él no comienza diciendo Dios te va a hacer rico. Él no comienza diciendo Dios va a quitar todos los problemas que tú tienes ahora y jamás vas a volver a tener problemas. ¿Qué comienza haciendo? Él comienza diciéndole a los romanos, Dios tiene ira. Y por esa ira es que tú y yo no tenemos excusas. Y por esa ira es que realmente nosotros estamos destinados a ser consumidos por Dios. Pablo acusa a los paganos, Pablo va a culpar a los judíos en el capítulo 2, mostrando así que todos hemos pecado. Vean el verso final del 1, Romanos 1:32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican.
Yo voy a llegar al verso 32, pero escucha la expresión final. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esa palabra, dar aprobación a los que los practican, hoy día es una palabra sumamente famosa en el vocabulario de nuestros días. La palabra ahí es tolerar el pecado. Y Pablo está diciendo algo increíble. No solo son los que hacen el pecado, sino que también aquellos que dan su aprobación o toleran el pecado de aquellos que lo practican. Bueno, en el día de Pablo existía un concepto estoico, una filosofía griega, que enseñaba que la conciencia era el estándar divino residente en la humanidad. Lo que los griegos creían es que la conciencia era el estándar divino que residía en la humanidad. Y eso es necesario decirlo porque luego Pablo pasa a decir que estos hombres restringen la verdad. Así que el pecado que Pablo tiene en la mira es detener con injusticia la verdad. Lo que estos hombres estaban haciendo es detener la verdad de Dios con injusticia. Esa palabra restringir, katakain, tiene varios significados. Puede ser traducida como sofocar la verdad, encarcelar la verdad, detener la verdad, obstaculizar la verdad, retenerla. Entonces observa lo que el hombre en su pecado hace. El hombre en su maldad hará todo lo posible para reprimir la verdad de Dios. El hombre en su pecado se burlará de la palabra de Dios. El hombre en su pecado mitigará la palabra de Dios. El hombre en su pecado no escuchará la palabra de Dios y no dejará que otros la escuchen. Hermanos, por eso es que cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, no solamente, qué bueno fuera si alguien que no quiere escuchar la palabra de Dios diga, bueno, pues no quiero escuchar la palabra de Dios, me voy a quedar en mi casa, me voy a encerrar en mi cuarto, haz lo que quieras. Pero regularmente la persona que no quiere escuchar la palabra comienza a ganar adeptos. ¿Y tú por qué quieres ir a la iglesia? ¿Y tú por qué quieres escuchar la palabra? Y somos tan tontos, disculpen la expresión, y somos tan tercos que le creemos más a alguien que está restringiendo, reteniendo, sofocando la verdad que a la palabra misma. Eso es lo que significa ahí que el hombre hará una lucha para reprimir la verdad. Lo cierto es que el hombre luchará, pero jamás podrá erradicar la verdad. Yo no tengo el tiempo para hacerlo, pero un buen estudio de esto pudiera ser, cuentan la historia a todos aquellos hombres, encuentran la historia a todos aquellos hombres que en algún momento se levantaron contra la verdad de Dios y quisieron matarla o asesinarla, quisieron sofocarla, y vas a encontrar que la mayoría de ellos murieron, no están ya, sus filosofías, sus enseñanzas terminaron y la palabra de Dios, ¿qué crees? Permanece de pie. ¿Lo ven? Como Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia era columna y baluarte de la verdad. Cuando tú tienes un pequeño grupo, un pequeño puñado de hombres y mujeres reunidos alrededor de la verdad, que siguen sembrando la verdad, que siguen alineados a la verdad, que cantan la verdad, que oran la verdad, que proclaman la verdad y que permanecen allí, bueno, vas a tener otro grupo de gente que los va a atacar, que los va a tratar de sofocar, que los va a tratar de restringir, que los va a tratar de obstaculizar, pero finalmente te das cuenta de algo. La verdad está de pie porque la verdad es de Dios, no es del hombre. Entonces, cada vez que alguien suprime esa verdad, cada vez que alguien suprime la verdad de Dios, Pablo dice, el resultado es que esa persona va a recibir a cambio la ira de Dios.
Cuando tú tienes a un pecador suprimiendo la verdad, ese pecador va a recibir la ira de Dios. ¿Cómo se va a ver esa ira de Dios? Dios lo va a entregar a sus placeres. Dios lo va a entregar a sus delitos. Dios mismo lo va a entregar. Por eso es que esto es una mala noticia. Vean cómo Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado en medio de ellos. Ciertamente la Tesalonicenses en esta parte está hablando de la ira futura de Dios. Pero lo que quiero destacar es lo que el verso 7 dice. Porque el misterio de iniquidad ya está en acción. Es decir, no tenemos que esperar a acercarnos al gran día del retorno del Señor para esperar que la ira de Dios se va a desatar. Ya ese misterio de iniquidad está en acción. Y cada vez que un hombre restringe la verdad, entonces Dios pudiera manifestar su ira. Dios pudiera entregar a ese hombre al pecado. Así que esta injusticia tiene un efecto cegador y a la vez impide que otros escuchen la verdad. Es importante reconocer que para suprimir la verdad, para que una persona suprima la verdad, primero la tuvo que conocer. Yo no puedo suprimir algo que no conozco. Para que una persona suprima la verdad de Dios, primero la tuvo que conocer. Está de moda dentro del evangelicalismo de nuestros días, está de moda el judaísmo. Y hay muchos creyentes que están abandonando la fe cristiana para judaizarse, es decir, para creer que ellos son descendientes directos de Abraham, toman sus enseñanzas y después los ves con gorrito y vas a ver un chofar ahí en sus casas y van a comenzar a comer cosas un tanto extrañas para nuestra dieta y demás. Y si tú les preguntas, pues ellos siguen a Yahvé o siguen a Jehová y están hablando de todos estos términos. Pero date cuenta de algo. Para llegar ahí, suprimieron la verdad del evangelio. ¿Lo ven? O sea, habían escuchado el evangelio y lo suprimieron para llegar ahí. ¿Ven el proceso? Entonces, la verdad suprimida tiene que ver con Dios tal como Él se ha querido revelar. ¿Cómo describe Pablo a estos hombres que restringen la verdad? Bueno, me encanta, porque Pablo es este hombre estructurado bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero no nos deja con la pregunta, ¿cómo son estos hombres que restringen la verdad? Pablo lo que hace es usar dos palabras, la palabra impiedad e injusticia, para decir ahí mismo en el verso 18 que estos hombres que restringen la verdad lo hacen en impiedad y lo hacen en injusticia. Impiedad es la palabra asevia y habla de una transgresión religiosa. Impiedad es una transgresión religiosa. Es algo que el ser humano hace contra Dios. Es algo que el ser humano hace contra Dios. Puede traducirse como blasfemia o como irreverencia. Esa falta de reverencia se expresa principalmente contra Dios. No se limita a negligencia, no es negligencia, sino es una rebelión abierta frente a Dios. Entonces Pablo dice, estos hombres que restringen la verdad son impíos, tienen una transgresión religiosa, es decir, van contra Dios. Para ellos Dios no es importante. Para ellos Dios no es la autoridad final. Para ellos Dios no es el creador. Pero Pablo no se limita ahí. Usa la palabra injusticia, que es adiquia. Es una actividad inmoral o un patrón de comportamiento erróneo. Y adiquia, en lugar de ser contra Dios, es contra el hombre.
Así que nuestra impiedad nos lleva a una mala relación con Dios, porque nuestra impiedad es contra Dios, pero nuestra injusticia se revela y se muestra contra el hombre. La injusticia que se relaciona con el hombre, o la injusticia de la que Pablo está hablando aquí, se va a relacionar en los próximos versículos con inmoralidad sexual. Ese tipo de inmoralidad que suele destruir relaciones. Es ese tipo de inmoralidad que suele destruir relaciones. Así que estas dos palabras, impiedad e injusticia, pueden ser muy genéricas. Pueden abarcar muchos pecados, pero Pablo tampoco nos va a dejar con la duda, porque va a describir de forma particular en los próximos versos estos pecados. Entonces déjame amplificar un poquito lo que esto significa. Un comentarista bíblico dice que la relación entre impiedad e injusticia tiene que ser entendida. La injusticia engloba la idea de impiedad, pero se centra en sus resultados. El pecado atacó primero la majestad de Dios y luego su ley. Los hombres no actúan con rectitud porque no están correctamente relacionados con Dios, que es la única medida y fuente de justicia. Así que la impiedad, es decir, el no tener una adecuada relación con Dios, conduce inevitablemente a la injusticia. Como la relación de los hombres con Dios es incorrecta, su relación con sus semejantes es incorrecta. ¿Dónde comienza todo? Dice Pablo, comienza con Dios. Yo violo mi relación con Dios, tú no puedes tener una buena relación con los hombres. De hecho, hermano, cada vez que nosotros tenemos un problema relacional, ya siendo cristianos, cada vez que nosotros tenemos un lugar relacional, nosotros no empezamos con la persona ofendida. El lugar donde yo debo empezar es con Dios. Cada vez que yo ofendo o que me ofenden, yo no empiezo con la persona en la que me vi inmiscuido en esta situación. Yo debería empezar con Dios. Yo debería empezar autoexaminando mi corazón y haciéndome la pregunta, ¿cómo estoy yo con Dios? Entonces Pablo está aclarando algo que me parece que nosotros debemos entender. Nuestro problema frente a Dios no es intelectual. Nuestro problema frente a Dios es moral. Lo que Pablo está descubriendo en estos primeros versos, bueno, en el verso 18, no hemos salido de ahí, es que el pecador realmente odia a Dios. El pecador odia a Dios. Posiblemente no te lo va a decir de forma directa. Pero si esta persona está restringiendo la verdad de Dios, lo que él te está comunicando es que odia a Dios. Si esta persona, en vez de preferir que sea la palabra de Dios lo que gobierne y domine su vida, está trayendo cualquier otra cosa a la mesa, lo que esa persona te está diciendo es yo odio a Dios y porque odio a Dios no me interesa que la voz de Dios sea proclamada en nuestras vidas. Mira cómo lo dice Salmo 50, 23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y el que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23, no está en sus notas. El que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Bueno, entonces ya hemos dicho, el problema es la impiedad, el problema es la injusticia. Y para no quedarnos con la duda, Pablo en los próximos 4 versículos nos aclara cómo eso se ve. Número 1, revisemos la injusticia de los hombres. Verso 19, verso 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de ¿qué? De lo creado. De manera que ellos, dígalo conmigo, ellos no tienen excusa. Oiga, pastor, ¿y qué de los niños africanos a los que nadie les ha predicado el evangelio y van a morir en la próxima hambruna o en la próxima enfermedad que llegue a su tribu por medio del agua? Y nadie les va a proclamar el evangelio. No va a ir ni usted ni ningún otro misionero a predicarles. ¿Cómo el Señor los va a juzgar? Aquí está. Aquí está el primer predicador que Dios envió a la tierra. Se llama su creación. Oiga, pastor, pero ¿qué de los de nuestros antepasados, los mayas? Serán los tuyos, yo no me parezco. ¿Qué de nuestros antepasados, los olmecas o los toltecas? Si no había iglesia en su etnia, ¿cómo Dios los va a juzgar? Aquí está. Hay un predicador que llegó antes que cualquiera del legado de predicadores que tenemos, y es la propia creación. La propia creación de Dios está proclamando sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad. Se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de la creación. No ha llegado Pedro, no ha llegado Pablo, no ha llegado Jeremías, no ha llegado Noé, no ha llegado ninguno de los predicadores que tenemos en la Biblia, pero Dios está afirmando: he hablado, me he comunicado por medio de la creación. Y aquí está la parte final. De manera que toda persona que ha vivido en algún momento de la historia del universo no tiene excusa. Así los va a juzgar Dios. Entonces no le ande buscando los pies al gato que el gato no tiene. Y cuando alguien le pregunta, es bien sencillo. Lo lleva a este capítulo y se lo lee y le dice: el primer predicador es la creación. Sin embargo, aquí se muestra una posición perversa de una sociedad que va en contra de Dios. Así es como Dios quiso revelarse de manera inicial. Es lo que nosotros conocemos como revelación general o natural. Dios se dio a conocer por medio de la revelación general o natural en su creación. Es por medio de ello que Dios ha dejado claro su conocimiento. Dios revela algo de su existencia en la creación misma. Esto, de acuerdo a Pablo, llevaría a los hombres a no tanto a una relación como la que nosotros como creyentes llegamos a tener, pero sí llevaría a los hombres a sentirse culpables delante de un Dios creador. De tal forma que ellos reconocieran: no tengo excusa, yo necesito al creador. En algún momento, la revelación a la que tú y yo tuvimos acceso era esta, solamente la revelación natural. Después, en algún momento, alguien puso en nuestras manos una Biblia. Y si tú tienes una Biblia, tú tienes una revelación especial. Yo he dicho que esta gente en pecado odia a Dios, por lo tanto nunca va a leer el libro de Dios. Así que lo único que tienen ellos es la revelación general o natural. Y Pablo está demostrando que esa revelación natural o general es suficiente para venir al Señor. Pero escucha bien esto: en su misericordia y en su bondad, Dios dispuso que nosotros ahora tengamos este maravilloso libro abierto delante de nuestras manos. Y es a través de la Biblia que nosotros tenemos una revelación especial. Las cosas hechas a las que Pablo se refiere ahí es la palabra griega poema. Poema. Y lógicamente de ahí viene nuestra palabra castellana poema. En otras palabras, la creación es el poema de Dios. La creación o el universo es la obra o el arte de Dios.
¿Has llegado a una de estas galerías de pintura o has visto fotografías en la internet y de repente llegas y ves estas imágenes en una pintura y tú dices, no le hallo ni pies ni cabeza a esto, ¿no? Hay algunos pintores que pareciera ser que agarraron pintura y le echaron así, y después le metieron 2, 3 brochazos. Pero después si el pintor viene y te explica su obra y te dice, lo que yo quise decir aquí es esto y es esto otro. Porque él como creador, porque él como inventor, porque él como el que creó eso, tiene una manera de hablar a través de su obra de arte. Bueno, la creación es el poema de Dios, es el poema, es la obra de arte con la que Dios diseñó hablar a la humanidad de manera general. Ahora, Pablo da 4 características aquí de la revelación natural. Yo simplemente las voy a señalar. Número 1, Pablo dice que es un testimonio claro y perceptible. Lo que Pablo está diciendo es que la creación es un testimonio claro y perceptible de Dios. Número 2, Pablo está diciendo que es un testimonio entendible. Es algo que se puede entender. Eso incluye reflexión y la conclusión de que hay un creador. Número 3, es un testimonio constante. ¿Te has dado cuenta de eso? Cantábamos hace un momento lo que el Salmo 19, versos 1 al 4 dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Cuándo el cielo cuenta la gloria de Dios? Todos los días. ¿Desde cuándo? Desde que Dios lo creó. Es un testimonio constante. Número 4, es un testimonio limitado, pero suficiente. Es limitado porque la creación no te va a explicar cómo la preciosa sangre de Cristo lava la conciencia de un pecador. Pero de acuerdo a lo que Pablo dice, el testimonio de la creación es suficiente para que un hombre pueda llegar a decir, no hay excusa delante de Dios, soy culpable. Mira cómo lo dice Salmo 19, 1 a 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela la sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Entonces, ¿tendrá excusa el pecador que nunca escuchó a un predicador? ¿Tendrá excusa el niño pobre, el niño hambriento, la mujer sola, solitaria por todos los azares de la vida que usted quiera? Hermano, lo que la Biblia dice aquí es que no hay un solo ser humano que un día va a estar delante del tribunal del Señor y va a decir, me excuso, nunca escuché el mensaje del Evangelio. No, no hay. No lo hay. Porque el Dios invisible se hizo visible a través de su creación. Los agnósticos proclaman, no sé si hay un Dios, no tengo los elementos necesarios para creer, pero también los agnósticos van a estar delante del trono de Dios y ellos no van a tener excusas. Porque Pablo lo dice claramente aquí, no habrá excusas. En muchas ocasiones, nosotros somos confrontados con estos pecadores, como ya he mencionado, para hablarnos de estos retos, de aquellos que jamás escucharon el mensaje del Evangelio predicado o leyéndolo. Pero aquí Pablo nos aclara cuál es el problema. El problema es el rechazo a la verdad de Dios. Hermanos, pero eso estuvo en el Edén, Génesis capítulo 3. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Lo ven? Hubo alguien que de forma original restringió la verdad también. ¿Con que Dios os ha dicho? Así que el eterno poder de Dios, su deidad está por doquier,
Cada parte de la creación grita del diseñador, grita del creador, grita del rey del universo. No solo eso, sino que sus atributos se despliegan en toda su naturaleza. No habrá excusa de ignorancia frente al Señor, porque Él mismo nos ha dado toda la información. Dígale a su vecino, nadie se podrá excusar. La razón es, Dios mismo como creador nos dio la información. ¿Cómo nos la dio? Por medio de su creación. Hace 2 semanas, cuando estábamos en uno de los eventos evangelísticos, mi esposa se percató de que una mujer estaba saliendo del evento y se estaba llevando a 2 niños. Y yo lo vi a la distancia. Yo vi que mi esposa fue y corrió por ella, la alcanzó y le dijo, ¿por qué te vas? Todavía no hemos dicho lo que hemos venido a decir. Entonces la historia de esta madre es, no duermo, trabajo de noche. Necesito ir a dormir. Sí, pero tus niños quieren escuchar. Y entonces cuando ella le dice que tus niños quieren escuchar, la historia es esta. Bueno, dice, comenzamos a ir hace 2 años con los mormones, porque mi niño mayor tenía necesidad espiritual. Y lo que encontramos fueron los mormones y comenzamos a ir ahí. Entonces yo no sé cómo ella hizo, pero ella convenció de que ella regresara al evento, sus niños regresaran al evento. Yo no sé qué es lo que va a pasar con esa mujer y con esos niños después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Pero cuando ellos estén delante del trono de Dios, ellos no van a poder decir, estuvimos con los mormones y nadie nos dijo nada. No hay excusa cuando una persona escucha del Señor. Pero eso es el mensaje claro del Evangelio. Tampoco habrá excusa para aquel que en algún momento vivió en la tierra y tuvo a los montes, al sol, la luna, las estrellas, el cielo, los ríos, los mares, los animalitos, proclamándole todo el día, hay un creador. Entonces Pablo está hablando claramente de la injusticia de los hombres. Número 2, Pablo está hablando de la impiedad de los hombres. Verso 21 y verso 22. Pues aunque conocían a Dios, observen eso, conocían a Dios. ¿Cómo lo conocían si son paganos, Pablo? Conocían a Dios. ¿Cómo lo conocían? Por medio de la creación. Contexto. Dios se dio a revelar a todos por medio de la creación. Ese conocimiento que está aquí no es el conocimiento íntimo que una persona llega a tener cuando escucha el Evangelio y es salvo. Pero lo que Pablo está demostrando en su argumento es que este conocimiento de Dios por medio de la creación es suficiente. Observa lo que pasó. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Por la misericordia de Dios, nosotros, los salvos, tenemos un conocimiento íntimo de Dios. Y ese conocimiento íntimo de Dios se fortalece por medio de las Escrituras de una manera excelsa, gloriosa. Yo no sé si tú vas entendiendo el argumento de Pablo, pero lo debo decir ahora. Mientras más conocemos a Dios, más responsables somos delante de Dios. Hermano, créeme, si la gente que nunca escuchó el Evangelio no va a poder tener excusa delante de Dios cuando esté frente a Él en el día final, nosotros que escuchamos el Evangelio, que compramos la Biblia, que tenemos 5 versiones de la Biblia en nuestra casa, aunque nunca la leamos, que tenemos una aplicación que nos la lee la Biblia, aunque no la pelemos, nosotros no vamos a poder estar en una mejor condición que los paganos a los que el Señor está diciendo, no
tienen excusa. 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Bueno, esto es todavía mayor. Yo ya vine al Señor, yo ya escuché su revelación especial, alguien me predicó el Evangelio, yo ya leo la Biblia, estoy conociendo del Señor. Vean lo que Pablo dice. Y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Entonces nosotros vamos disipando ese olor fragante. ¿De quién? De Dios. Nosotros vamos por doquier diciéndole a la gente, este es mi Dios. Él salva, Él perdona, Él juzga, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es justo. Todos los atributos de Dios. Lo que nosotros hacemos con el conocimiento de Dios causa que lo honremos y que vivamos agradecidos o no. Estos hombres, habiendo conocido de Dios lo que ellos conocieron, decidieron no honrar a Dios y decidieron no glorificarlo. Cuando yo conozco la santidad de Dios, cuando yo conozco el amor de Dios, cuando yo conozco el perdón de Dios, yo decido responder a eso de una manera en que Dios es glorificado o no lo es. ¿Lo ven? Yo decido responder a Dios de una manera en la que su nombre es más grande y más honrado porque yo estoy obedeciéndolo o no. Entonces debo preguntarme a mí mismo y debo preguntarte a ti esta mañana, ¿cómo estás honrando y cómo estás agradeciendo a Dios su obra en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Pastor, pues vengo y canto todos los domingos a la iglesia. No es suficiente. No es suficiente. Porque realmente una vida de adoración y de gratitud al Señor se ve en otras muchas cosas. Fíjate lo que la palabra honrar significa allí. Honrar a Dios es reconocer sus atributos. Eso es honrar a Dios. Bueno, ¿y cuándo yo veo sus atributos? Todos los días. Todos los días. Yo voy caminando y veo la creación de Dios y digo, Señor, ¿cómo se te ocurrió esto? Me siento en un lugar para esperar algo y pasa volando una mariposa con no sé cuántos colores. Y yo digo, Señor, eres glorioso, eres grandioso. Veo que Dios me libra de un accidente y yo digo, Señor, eres todopoderoso. ¿Lo ves? Vamos honrando los atributos de Dios en el día a día. Pero el contraste es lo que Pablo está diciendo aquí. La impiedad nos llevará a no honrar y a glorificar a Dios. Pablo dice claramente en la Escritura que este es el fin último del hombre, dar gloria a Dios. Entonces rápidamente, ve los efectos que la idolatría tiene en el corazón del ser humano. Ahí está. ¿Tienen razonamientos superficiales de Dios? Un ser humano que no glorifica a Dios tiene un corazón entenebrecido. Un ser humano que no da gloria a Dios cree ser sabio en su propia opinión. Y luego, un ser humano que no glorifica a Dios llega al punto de que su necedad es tan necia que aunque parezca ser sabio, la realidad es un necio. Observa lo hemos visto ya detalladamente en muchos lugares, ¿no? Veíamos un documental de una persona que libró el tsunami, uno de los tsunamis que hemos tenido en los últimos años, y luego cuando esta persona, estas historias que las hacen película y que te hacen sufrir, todas 2 horas ahí está sufriendo, para que al final esta persona diga, doy gracias a la vida, doy gracias al universo, doy gracias a la madre tierra, doy gracias a la madre naturaleza. Romanos 1:20. Nunca Dios está en la boca de ellos.
Nunca Dios está en la boca de ellas. Entonces Pablo dice, ¿se hicieron vanos o se envanecieron? Es decir, el hombre se convirtió en un buscador de significado y de propósito, pero nunca Dios está en ese significado y propósito. Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. La gente busca un significado en sí mismo, pero Dios no está allí. Juegan al yo-yo, ¿no? Yo. Oye, ¿y cómo está el enfermo? Yo estoy muy bien, sí, pero no te pregunto por ti, te pregunto por el enfermo. Yo lo cuido todos los días, sí, pero dime algo de él y yo le cocino todos los días y cocino bien rico. El hombre está envanecido porque el hombre cree que la vida entera gira alrededor de él. Y Pablo dice, no, hay un creador y la vida debe girar alrededor de él. Hermanos, tenemos que reconocer que la sabiduría de los hombres realmente es necedad en la Biblia. Cuando el hombre llama sabio a un hombre, cuando el hombre llama experto a un hombre, cuando el hombre llama calificado a un hombre, cuando el hombre llama íntegro a otro hombre y Dios no está en el escenario, lo que tú tienes delante de ti es un necio. Sus necios corazones se oscurecieron. Eso habla de la totalidad del ser interior, el corazón, el alma, el espíritu. Pablo comunica diferentes palabras, pero la idea es la totalidad del ser interior. Estos hombres perdieron la luz del conocimiento divino, no tienen discernimiento, no tienen percepción de los asuntos divinos. Salmos 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. O velo en palabras de Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Entonces, la falta de conocimiento divino es la causa de la depravación total. El hombre que no conoce a Dios está realmente depravado en todos sus sentidos, en todos sus sentidos espirituales. El necio colocará a Dios al margen de su vida, lo alejará de él, lo negará, se alejará porque es un impío, le negará la gratitud a Dios, le negará la gloria a Dios, le negará el respeto a Dios. Pero hay un problema. Cuando el hombre niega todos estos valores a Dios, entonces el hombre tiene que encontrar algo o alguien a quien dárselo. Por eso Pablo nos lleva a este pecado llamado idolatría. Otro comentarista dice que Dios dejó de sujetar el barco cuando éste comenzó a ser arrastrado por la corriente del río. Y eso es lo que vemos claramente aquí. La impiedad me lleva a dar a los ídolos el honor que solo Dios merece. Ese es el camino del impío. Dar honor y dar gloria a ídolos, la gloria que solo Dios merece. Hay dos cambios o hay dos pecados que Pablo va a mostrar en estos versos. Ya está mostrando el primero, la idolatría. Pero el siguiente pecado yo no lo voy a tocar esta semana, pero lo que los versos que siguen hablan es inmoralidad. El hombre no solamente es un idólatra, el hombre llega a niveles de inmoralidad increíbles cuando no glorifica a Dios. Porque lo que nos frena realmente para ser idólatras y lo que nos frena realmente para ser inmorales es nuestro temor, nuestra honra, dar la gloria a Dios por todo lo que somos y lo que hacemos. Así que idolatría e inmoralidad son estos dos gemelos que están a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Examínelo, hermano. Salomón tuvo un montón de mujeres.
Y finalmente, cuando la historia de Salomón termina, no terminamos hablando de las muchas mujeres de Salomón, terminamos hablando de la idolatría de Salomón. Primero llegó la inmoralidad a la casa de Salomón y con la inmoralidad llegó la idolatría. Si tú lo ves en la historia de Israel, a veces llegó la idolatría primero y la idolatría trajo consigo a la inmoralidad. Porque cuando no hay temor de Dios, el hombre va a hacer actos aberrantes, horrendos, sin ningún cargo de conciencia. Entonces, la falsa religión de nuestros días te llevará a tener devoción por el dinero, las posesiones, el entretenimiento. La falsa religión de nuestros días te llevará a fabricar dioses a tu medida. Y cada vez que un ser humano fabrica un dios a su medida, está rechazando los atributos de Dios. El ser humano es un ser religioso que se niega a que Dios sea el objeto único de su adoración. El ser humano es un ser religioso y se niega a que Dios sea el único objeto de su adoración. Así que el primer cambio que nosotros vamos a encontrar aquí en el capítulo 1 es la idolatría. Estos hombres se extraviaron de sus razonamientos, se enorgullecieron en su idolatría, cambiaron la gloria de Dios por imágenes que fabricaron, ídolos. Ese es el recordatorio de Éxodo 32, ¿no es así? Dios saca a su nación, a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Ellos están caminando en el desierto y rápidamente, cuando ellos se ven que Moisés no está con ellos, adoran algo, porque el ser humano es un ser religioso. Ellos adoraron a un becerro de oro aquel día, ¿se acuerdan? Pero horas más tarde, ellos estaban en actos inmorales. Éxodo 32 es tan descriptivo que cuando la idolatría llegó al campamento de Israel, su hermana gemela llegó con ella y la inmoralidad vino detrás de la idolatría, haciendo actos de orgías que ellos no habían tenido en los últimos días mientras estaban caminando en obediencia a Dios. Porque idolatría e inmoralidad están caminando juntos. El pueblo cambió al Dios verdadero por un becerro de oro. ¿Y qué crees? Aquel día Dios también los entregó. ¿Ven cómo la ira de Dios se sostiene a lo largo de todo el escenario bíblico? Moisés baja. Ahí viene Moisés, pensando que es como el rugido de una guerra. Y el Señor le tiene que decir, no, este pueblo está adorando a un ídolo. Y Moisés llega y le dice a Aarón, ¿qué hiciste? Yo nada, Señor. Tu pueblo empezó a traer oro y lo echamos aquí y salió un becerro. ¿De veras? ¿De veras, Aarón, crees que Moisés es tan tonto? Tartamudo sí, tonto no creo. Véanlo en Salmo 106:20. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Qué descriptivo el salmista, ¿no? Hermano, en nuestro día podemos tener mentes brillantes, mentes maravillosas, hombres que saben cómo hacer dinero, hombres que saben cómo manipular las masas y que tienen un poder de palabra o para hacer cosas, pero están lejos de Dios. Cuídate de ese tipo de hombres. Cuídate del hombre que con su humana sabiduría puede aparentar ser sabio, pero que finalmente, como Pablo dice, el decreto de Dios es necio. Hay muchos hombres que han edificado su casa sobre una mentira para que su pensamiento se convierta en un ejercicio vano y finalmente su necio corazón sea entenebrecido. La inteligencia del necio niega voluntaria y rebeldemente los atributos de Dios en la creación.
La inteligencia del necio realmente se llena de tinieblas. Esto le lleva al necio a vivir vidas tenebrosas y finalmente vidas muy alejadas de Dios. Vamos a detenernos allí, no sin antes decir que amar el pecado más que amar a Dios y su verdad es restringir la verdad de Dios. Si tú estás aquí y tu amor por el pecado es mayor que tu amor por Dios, tú estás restringiendo la verdad. Tú estás reteniendo la verdad. Tú estás obstaculizando la verdad. Y entonces debo dejarte estos warnings o estas banderas rojas, como lo quieras ver, o estos avisos de advertencia. Un buen día de estos, Dios puede entregarte a tu pecado. Un buen día de estos, Dios puede juzgarte como lo hizo en Romanos 1, como lo hizo en Éxodo 32, o como lo hizo de muchas maneras en la historia del Antiguo Testamento. Así que podemos llegar a concluir que la cuestión de la verdad es una cuestión del corazón antes que de la cabeza. Antes de que tú creas que esto es de la cabeza, realmente esto es del corazón. Cuando el corazón está enamorado de la exaltación propia, cuando mi corazón está enamorado de la independencia, cuando mi corazón está enamorado de los placeres del pecado, la mente inevitablemente se va a distorsionar. Cuando mi mente se distorsiona, entonces la verdad será suprimida. Y esa verdad suprimida protegerá los ídolos de tu corazón. Esa verdad suprimida en tu mente te dará todos los elementos para que tú puedas confiar en los ídolos de tu propio corazón. Así que lo que necesitamos no son solo nuevas ideas. No necesitamos más información porque tenemos a la creación entera gritándonos de Dios. Y si tú vienes a esta iglesia de manera regular, tú tienes la proclamación especial de la palabra de Dios. Lo que necesitamos es un nuevo corazón. Y si tú no lo tienes esta mañana, necesitas pedírselo al Señor. El hombre es un necio. El autor de Sublime Gracia, John Newton, escribió: el hombre puede medir la tierra y casi contar las estrellas. Abunda en artes e inventos, en ciencia y política. ¿Y entonces se llamará necio? Los antiguos paganos, los habitantes de Egipto, de Grecia y Roma eran eminentes por esa clase de sabiduría. Hasta el día de hoy sus estudios son modelos para aquellos que aspiran a sobresalir en historia, poesía, pintura, arquitectura y otros esfuerzos del genio humano que son adecuados para pulir los modales sin mejorar el corazón. Pero sus filósofos, legisladores, lógicos, oradores y artistas más admirados estaban tan desprovistos como los infantes o los idiotas de ese conocimiento que solo merece el nombre de verdadera sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios, ignorantes y despreocupados de Dios, pero conscientes de su debilidad y de su dependencia de un poder superior al suyo, y estimulados por un principio interior de temor del que no conocían ni el origen ni la aplicación correcta, adoraban a la criatura en lugar del Creador. Sí, depositaban su confianza en troncos y en piedras, en las obras de las manos de los hombres, en nulidades y quimeras. El conocimiento de su mitología o sistema de fábulas religiosas pasa entre nosotros por una rama considerable del saber, porque está extraído de libros antiguos escritos en lenguas desconocidas por el vulgo. Pero en cuanto a certeza o verdad, podríamos recibir tanta satisfacción de una colección de sueños como de los delirios de lunáticos a los que la Biblia llamará por eternidad necios. Escucha a Jeremías 10. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento.
Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. Escucha Pablo en 1 Corintios 3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Entonces la sabiduría nunca es el camino. Nunca es el camino que va a glorificar el nombre de Dios, que va a honrar el nombre de Dios. El necio que persiste en su pecado realmente se encuentra recibiendo la ira de Dios, porque no creyó en la manifestación de Dios, porque no lo adoró, porque no le glorificó, porque no le dio gracias. La respuesta de Dios ante él es: no tienes excusa. Si tú estás aquí y crees que ahora mismo estás bajo la ira de Dios, hay una sola esperanza para ti y es el evangelio que Dios nos ha dado. Lo único que puede convertir a un necio es el bendito mensaje del evangelio o de las buenas noticias de Jesús. Si tú estás aquí y estás viviendo en idolatría, y no solamente me refiero a esta adoración que yo puedo dar a los ídolos hechos de madera, yeso o metales, vives a lo mejor en el altar de la idolatría de tus propios ídolos que tú has levantado en tu corazón. Posiblemente Dios puede usar este mensaje para llamarte a cambiar todo ídolo por el maravilloso regalo de Jesús en la salvación. Pero te va a costar todo dejar atrás a tus ídolos. Te va a costar cortar de tajo todo aquel ídolo que nosotros levantamos en nuestro corazón. No se irá simplemente porque tú un buen día digas: quiero que te vayas. Se necesita acción, se necesita intencionalidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor venía una y otra vez a los reyes de la nación y les decía: destrúyelos, destruye a estos ídolos, quémalos, tíralos? Pero hoy en día, cuando nosotros somos confrontados con nuestros ídolos, simplemente los quitamos del nicho donde los tenemos, vamos y los acomodamos en nuestra alacena, para después, a la vuelta de 2-3 días, volver a ir por ellos y volver a colocarlos acá. Eso no funciona, nunca ha servido y nunca servirá. Los ídolos de nuestro corazón tienen que ser destruidos, para que entonces, cuando son destruidos, el ser humano se encuentre haciendo lo que fue creado para hacer: dar gloria a su Creador, dar honor a su Creador, dar toda reverencia a su Creador y dejar atrás entonces el camino de la impiedad y de la injusticia. Señor, qué maravilloso es que no nos ocultas nada. Qué maravilloso es que podemos tener un retrato o una radiografía clara en este pasaje de dónde estábamos antes de que tú hubieses tenido misericordia de nosotros. Qué maravilloso es saber que podemos descansar absolutamente en que la única esperanza que yo y mis hermanos tenemos está en ti. La única esperanza que nosotros tenemos radica en este bendito evangelio del Señor. No me avergüenzo, decía Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. No para mejorarnos, no para reformarnos, no simplemente para pegarnos una manita de gato, sino para cambiarnos, porque el problema radica en nuestro corazón. Entonces, líbranos de la idolatría, a mí y a mis hermanos. Líbranos del camino de la impiedad y del camino de la injusticia. Permite que no confiemos en los necios de este mundo, porque los necios de este mundo pueden desviar nuestro corazón de ti.
Nos has dado tu palabra y tu palabra es la verdad y es la única que puede hacernos sabios como tú esperas que lo seamos. Señor, pero si ha sido necesario hablar estos versos y predicar estos versos porque tú quisieras tener misericordia de alguien en este salón o de alguien en sus hogares mientras nos escuchan, y ahora mismo nos confrontas con nuestro pecado y con la necesidad de la salvación, Señor, yo te pido la humildad suficiente para correr a ti. Yo te pido que una vez más tú des el don del arrepentimiento a nosotros para venir humillados, postrados y reconociendo que te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puestos de pie, por favor. Y creo que no hay mejor manera de terminar esto que poder reconocer que Dios merece gloria, honor, gratitud. Así que allí donde tú estás, ¿por qué no terminamos honrando el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor, dando gracias al Señor por su obra en nuestras vidas? Señor, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, a ti. Te damos gracias a ti, Señor. Tú mereces gloria, tú mereces honra, tú mereces exaltación y nosotros hoy te lo damos, Señor. Perdónanos cuando no lo hemos hecho. Perdónanos cuando nos hemos tardado para glorificarte. Perdónanos cuando nos hemos tardado para darte gracias. Perdónanos cuando en nuestro terco y rebelde corazón no hemos hecho lo que tú demandas de nuestras vidas. Perdónanos. Hoy terminamos este tiempo glorificándote, exaltándote y diciéndote, Señor, la gloria es para ti en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Alza la gloria, alza la gloria, por siempre, amén. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre, amén.